Bueno, acabamos la semana pasada estudiando sobre las obras de la carne, y estuvimos enunciando pues todas las obras de la carne y hoy nos quedaban el fruto del Espíritu Santo. Y empezábamos en Gálatas 5, 22 y 23, dice, el fruto del Espíritu, y hablábamos de que es un fruto. El fruto del Espíritu es el amor que surge de nuestra parte hacia Dios y de nuestra parte hacia los demás, ¿no? Fundamentalmente es el fruto de las relaciones entre las personas, ¿no? Cuando el apóstol habla de las obras de la carne, es diferente de cuando habla del Espíritu Santo. Las obras habla en plural y el Espíritu en singular. 1 Corintios 13 es el capítulo famoso que habla del amor, ¿no? Si yo hablase lenguas humanas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía, entendiese los misterios. Hay muchas cosas que 1 Corintios 13 lo habla. Una de las cosas que dice 1 Corintios 13, el amor no hace nada indebido. Cuando amamos a una persona no hacemos nada para molestarle, para ofenderle, para hacer algo negativo contra ella. Y el amor nunca deja de ser, el amor nunca deja de ser. A veces oímos muchas veces una frase de matrimonios que dicen, es que se acabó el amor. Habría que ver si se ha empezado. Porque la Biblia dice que el amor nunca deja de ser, ¿no? Dejan de ser las emociones, dejan de ser las ilusiones, pero el amor realmente nunca deja de ser. Y 1 Corintios 13 es un hermoso capítulo que habla de todo lo que implica el amor. Y luego, Pablo, para explicar el tema del amor y desglosarlo, lo expresa en estos diferentes matices. El gozo. Dios envió a su Hijo para darnos gozo. Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Hay una diferencia entre ser feliz o tener gozo. La palabra feliz o felicidad en la Biblia se nombra 30 veces. Y la palabra gozo, ¿cuántas veces? 300, lo pone en la pantalla, ¿no? 300 veces. O sea que la Biblia habla del gozo. ¿Qué es felicidad? Pues hay quien cuando su equipo de fútbol gana se siente muy feliz. ¿Pero cuánto dura eso? Pues como mucho hasta el próximo partido, porque tal. O el día que cobramos el jornal, hemos cobrado el jornal. Pero al cabo de 20 días decimos, uy, que voy justo. La felicidad son momentos y el gozo es un estado. Estamos gozosos. Es decir, uno tiene que decir, voy a llegar a mi casa, qué bien, qué alegría, estará mi esposa, estarán mis hijas, estará mi marido, es decir, el gozo de una buena relación, o el gozo, hoy voy a la iglesia, hoy haremos el estudio, hoy tendremos culto, hoy. El gozo es un estado que se mantiene constantemente. La paz habla de paz con Dios y con los demás. Mateo 5:9, en las bienaventuranzas, Jesús habla, bienaventurados los pacificadores. ¿Qué son pacificadores? Pues la gente que busca intermediar. ¿Qué es lo fácil decir? Oye, mira, el otro día me dijo Margarita que no sé qué, que no sé qué. Eso no es pacificar, eso es entender, eso es encizañar. ¿Qué es pacificar? Ay, pastor, que me han dicho, me han dicho que he robado. ¿Es verdad? No. Bueno, tranquila. Si lo que te dicen no es verdad, ¿quién va a demostrar que has hecho lo que no has hecho? Nadie va a demostrar que has hecho lo que no has hecho. Entonces, aprender a pacificar, a calmar, a tranquilizar en las relaciones personales, en el estado de una persona, ¿no? Paciencia. Sin paciencia no hay paz. Paciencia es una palabra compuesta de paz y conocimiento. Paciencia no es que no puedo hacer nada, sino paciencia es decir, si todo está en las manos del Señor, el Señor me va a guiar para arreglar esto, ¿no? Esa es la paciencia, el tiempo para soportar la adversidad, que vienen adversidades. Benignidad, afable, benévolo, piadoso,
La amabilidad y conducta de un buen creyente. Tenemos un vecino en la escalera que siempre hace ruido, que tal. Alguien tiene que mostrarle cariño, alguien tiene que mostrarle amor. Igual pasan vecinos y no los saludan, pero nosotros decimos, hola, buenos días. Y a lo mejor podemos decirle, cuidado, está usted enfrentándose a toda la comunidad para tratar de pacificarlo, no tratar de encender más el fuego. Bondad. Bondad es quien está dispuesto siempre a ayudar a los que lo necesitan. Ayudar, eso es bondad, ayudar a los que necesitan. Veo que alguien necesita, un compañero, un familiar, un hermano, alguien en la calle, ser bondadoso es ayudar. La fe. Esta no es la fe en Dios, sino la fe que podemos tener en otras personas, porque es un fruto. Por lo tanto, no es la fe que viene por el oír la palabra de Dios, esa fe es la que... Pero es la fe de que las personas pueden confiar en mí y yo puedo confiar en las personas. Soy una persona confiable, es un fruto. La gente sabe que yo, si digo sí es sí, si digo no es no, si quedamos en algo quedamos, esa confianza que podemos dar. Mansedumbre. Que no se apresura en airarse. Mansedumbre es el arma para superar la ira. Es decir, todos tenemos momentos en que nos airamos. Cuando conducimos porque un coche se nos atraviesa o un patinete, ¿no? A los que conducimos coche nos molestan mucho los patinetes. Los que vayan en patinetes no, a lo mejor os molestamos los coches, pero los coches nos molestan los patinetes. Entonces, pues pasa una cosa, pues bueno, tranquilo, como se suele decir, primero cuenta hasta 10, 1, 2, y cuando llegues a 10 ya se te ha pasado un poco, es mansedumbre, templanza, es decir, no reaccionemos. Oye, me han dicho que te dicen algo negativo o tal, en vez de una respuesta, bueno, vamos a analizar, vamos a temblar. Y templanza, los creyentes debemos llevar una vida sobria y casta, es decir, contemple, es decir, que seamos capaces de tomar tiempo. Para la templanza es tomarse tiempo en las cosas. Contra todas estas cosas no hay ley, ni divina ni humana. Un cristiano auténtico se comporta de tal manera que no necesita ninguna ley que le advierta a que frene sus deseos. Cuando nosotros estamos preocupados de que el gozo del Señor esté en nosotros, por tanto, aunque venga una mala noticia, aunque venga un contratiempo, pues mira, no te vamos a renovar el trabajo. Bueno, pues quizás el Señor tiene un buen trabajo para mí, ¿no? A mí a los 20 años, la empresa que yo estaba quebró y yo pensé, madre mía, ahora me voy a la mili, veremos a ver luego cómo va. Pues luego pude entrar a una empresa y estuve 40 años trabajando. Pero el primer día, pues, uno se queda inquieto. Aprendemos a confiar en el Señor con el tiempo y a que incluso las malas cosas no tienen que ser negativas necesariamente. Versículo 24 de Gálatas 5. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Claro, somos cristianos, somos espirituales, pero tenemos ojos, tenemos oídos, tenemos tacto, tenemos gusto, tenemos todos los sentidos. Es decir, tenemos carnalidad, ¿no? Y aquí dice que los creyentes no luchan contra la carne. No dicen que los que son de Cristo están siempre, Señor, que no caiga en la tentación de volver a hacer esto, Señor, que no mire mal a una mujer, Señor, que no tenga envidia de nadie. Luchar contra eso es casi imposible, porque tenemos siempre algo, a cada uno nos atraen unas cosas. Y Pablo dice, crucificar la carne con sus pasiones. Crucificar la carne con sus pasiones significa, si Cristo ha pagado por mis pecados, por mis actos, entonces yo tengo que procurar, ¿cuándo tengo que vivir conforme a la realidad de Cristo crucificado, ¿no? Porque mientras uno está crucificado, no puede moverse. A Jesús le decían, bájate de la cruz y sálvate si realmente eres el Hijo de Dios, ¿no? Y él porque clavado en la cruz uno no puede moverse.
Y si nosotros, nuestros deseos carnales, nuestros impulsos, que todos tenemos impulsos, que todos tenemos ganas a veces de arrancarle la cabeza a alguien, pero no podemos porque nos meterían en la cárcel si se la arrancamos, ¿no? Pero ese impulso lo tenemos. Señor, ayúdame a ver con ojos como tú lo ves a esa persona, porque Jesús ha pagado por esa maldad o por ese problema, ¿no? Entonces, sujetarnos a la cruz de Cristo cuando somos tentados de estas cosas, ¿no? Y claro, la tentación a los 15 años es una, a los 25 es otra, a los 50 es otra y a los 70 es otra, pero siempre hay tentaciones, siempre hay luchas entre los deseos de la carne y los deseos del espíritu. ¿Qué hago? ¿Me voy al estudio bíblico ahora? O le digo, oye, mira, Gabriel, como tienes ahí el PowerPoint, pues pásalo tú, estoy cansado y me quedo ahí en el sofá tranquilo. Pues claro, ¿alguna vez me ha pasado? Alguna vez me ha pasado. Pero yo, cuando viene eso, digo, no, yo me tengo que ir. Yo tengo que estar, yo tengo que hacerlo. Es decir, hay que luchar contra la pereza. A veces no es cosas contra otro, pero la pereza es una cosa. Proverbios dice que la pereza para nada aprovecha, ¿no? El que deja las cosas para mañana nunca las hace, ¿no? Han crucificado, pero fijaros bien que dice, los que son de Cristo han crucificado. O sea, soy yo que tengo que crucificar mi carnalidad. Soy yo que tengo que entregar mi carnalidad a Jesús, mi pereza, mi envidia, mi orgullo. Han crucificado, es decir, Señor, yo sé que no puedo luchar contra todas estas cosas y cada uno sabemos nuestros puntos débiles, pero Señor, yo te pido que tú los dejes ahí en la cruz para que yo no tenga que seguir orando con ellos, sino que el Espíritu Santo me ayude. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. La vanagloria es el problema de creer no hay nadie mejor que yo. En la iglesia, si todos fueran como yo, la iglesia sería perfecta. Bueno, pues eso sería un disparate, porque no hay justo ni a un uno, no hay quien haga lo bueno. Da igual que haya llegado a la iglesia la semana pasada o que seas el pastor de la iglesia. Aquí todos, a nivel de Cristo, estamos en el mismo nivel. Pecadores arrepentidos. Y cuando alguien se cree que está por encima de ese nivel, se está equivocando de lleno, ¿no? Entrando en la vanagloria. Es creernos que somos mejor de lo que realmente somos, es siempre hacernos daño. Porque caemos en el peligro del orgullo espiritual o de mirar a los otros como inferiores. Y no hay nadie inferior a nadie en la obra del Señor. Y el que crea que es inferior, pues basta que un día el hermano encargado de abrir la puerta no venga a la iglesia y no podemos entrar. Está el pastor, están los miembros, está el tesorero, está todo el mundo, pero no está el que abre la puerta. Bueno, pero el que abre la puerta no hace nada, no es nada espiritual. El que abre la puerta es muy importante. Aquí todos tenemos nuestra función, todos somos importantes y nadie debe menospreciar a nadie, ¿no? Muchas veces quien más cerca está del Señor, a veces pasa por aflicciones, pero muchas veces es para que para que tengamos los pies en la tierra y conscientes de nuestra realidad. El apóstol Pablo lo dice en Corintios, dice, yo tengo una enfermedad, he rogado a Dios 3 veces que me la cure. El Señor que me ha usado para sanar, para salvar del naufragio a toda la barca, en Hechos 28, a todos los que iban en el barco, me ha mordido una serpiente y no me ha pasado nada. He orado por el Señor de la isla donde atracamos y se ha sanado. Y el Señor no me ha sanado. ¿Por qué? Pues porque el Señor me dice, bástate mi gracia porque mi fidelidad es en la debilidad donde se hace fuerte. Y cuando nosotros sabemos que estamos dependientes de Dios, eso es una buena cosa. Un buen creyente escucha las alabanzas y las deja. Escucha las críticas y las analiza para que en lo que tengan razón mejoren su testimonio.
Es decir, si a mí me dicen, uy, qué joven que estás, pues yo digo, madre mía, con la edad que tengo me ha dicho qué joven estoy y me voy tan contento. Pero si alguien me dice, oye, tienes muy mala cara, tienes muy mal aspecto, no te encuentras bien, ¿qué hago? Voy a casa y me miro a ver qué pasa. Y digo, oye, pues es verdad, pues tengo que ir al médico. La crítica no tiene por qué ser negativa. Yo a veces, al hermano, cuando predica, le digo, ten cuidado con este detalle. Pero no se lo digo para molestarle ni para machacarle, porque quiero que el próximo mensaje sea todavía mejor. O cuando un hermano viene y me dice, tienes el cuello mal puesto, y pues me la rega. Yo no voy y le digo, hombre, ¿te fijas en unas cosas? Pues no, gracias, me has corregido, así no está todo el mundo. Estoy aquí dando el estudio y todo el mundo pensando, mira, está con el cuello. No, las críticas no son malas si no son para destruir. Y cuando alguien me dice algo que yo he hecho mal, y yo lo analizo y es verdad, me ayuda a corregir. Imaginaros que yo leo un versículo y digo que el pueblo de Israel cruzó el mar Mediterráneo, ¿no? Digo, el pueblo cruzó el mar Mediterráneo es enorme, no lo pueden cruzar andando. Y viene un hermano y dice, oye, lo has leído mal, es el mar Rojo. Voy, pues tienes razón. ¿Qué va a hacer? Que nunca más me equivoque. Me va a ayudar. Si tú me dices, oh, qué maravilla, muy bien, muy bien. Yo dentro de 3 meses digo la misma cosa y la vuelvo a decir mal. Las críticas no tenemos... por lo tanto, los elogios, bueno, muy bien, me alegro, gracias, pero ya está, ya hay que olvidarlos. No vivimos de los elogios. El halago debilita y la crítica constructiva edifica, ¿no? El resultado de la vanagloria, cuando yo me creo más de lo que tengo que ser o de lo que soy el Señor, lo que produce es lo que dice aquí, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros, ¿no? Por ejemplo, yo siempre le digo a las hermanas del desayuno que hacen un trabajo excelente, ¿no? Pero a veces pueden caer en la tentación. No, es que mis tartas son mejores que las de Margarita, mis empanadillas sí que son buenas, no las colombianas, no, las buenas son las venezolanas, no, las buenas son las chilenas. No caigamos en esas, ¿no? Tú sabes hacer las empanadillas bolivianas, gloria a Dios. ¿Tú las sabes hacer las colombianas? Perfecto. Pero no nos envidiemos, no nos critiquemos, no entremos en esa... Porque pensar eso es un poco lo que a veces habla. Muchas veces eso puede pasar entre nosotros, con esos detalles. No le digáis eso. Bueno, hay algunos que preparan desayunos aquí, no le digáis a los de los desayunos que yo he dicho eso, porque no es verdad, pero es un ejemplo, ¿eh? Es un ejemplo para que veamos que a veces en las cosas cotidianas nos pueden salir. Lili, como tiene que preparar la sábana esta semana, ya está mirándome con mala cara, ¿no? No, yo pongo los ejemplos de la vida de la Iglesia porque el Evangelio tenemos que llevarlo a las cosas reales, ¿eh? El Evangelio no es para el reino de los cielos. La Biblia no se ha escrito para cuando estemos en el cielo, la Biblia se ha escrito para cuando estamos en la tierra, ¿eh? Por lo tanto tenemos que aplicarlo. Bueno, empezamos el capítulo 6. Está claro el tema de las obras de la carne y las obras del Espíritu, ¿verdad? Está claro, Pablo lo da muy detallado para que no nos vayamos por las ramas y para que digamos, y esto, no, está claro, esto es de la carne y esto es del Espíritu, y las obras de la carne son pecado para el Señor. Gálatas 6, que de Gálatas 6 va a ir aplicando las enseñanzas del Evangelio a la vida práctica. Dice, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros, que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea cosa que tú también seas tentado. En el capítulo anterior Pablo decía, andar en el espíritu, y después de andar en el espíritu, dice cómo restaurar con una actitud de mansedumbre, ¿no? Si alguno fuera sorprendido, vosotros que sois espirituales. Es decir, los espirituales no estamos aquí para decir, pero ¿cómo te puede haber pasado eso? ¿Pero cómo puedes haber cometido ese disparate? ¿Pero cómo puedes haber insultado a tu profesor? Eso no se puede hacer. O cómo
te has pegado con alguien en el trabajo, ¿no? Es decir, imaginad lo que queráis. No, viene alguien y te dice, he tenido este problema, he tenido una discusión fuerte y me he puesto y me he peleado con un compañero de trabajo y tal. Bueno, lo primero que dice, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Escucha, no juzgues, ninguno somos jueces. El juez es el Señor. Nosotros tenemos que escuchar, darnos cuenta que a lo mejor ese error no lo hemos tenido, pero que hemos hecho otras cosas mal, y por lo tanto intentar apaciguar, guiar, orientar o llevar a esa persona a hablar con alguien que pueda ayudarle. La actitud no es agravar la situación. Esa persona viene a nosotros compungida porque ha hecho algo mal, porque ha ofendido a alguien, porque tal. Entonces, nosotros humildemente y poniéndonos a su nivel, eso es lo que la sociedad hoy llama empatía, ¿no? Empatía es ponernos en la situación del otro, ponernos, como dicen, en los zapatos del otro. Es decir, no decir, madre mía, ¿cómo? Y tú dices que eres cristiano, y tú llevas tantos años conociendo la palabra del Señor, y tú te pones a hacer esto, quieres hacer tal, y hacer estas cosas. No, eso es juzgar. Empatía es decir, bueno, ¿cómo has llegado a este sitio? ¿Cómo has llegado a esta situación? Y trata de guiar a salir. O resulta que es un problema. Es que estoy muy enfadado contigo porque me han dicho que tú has dicho de mí esto o tal y cual. Que viene alguien y me dice que yo he dicho que es hipócrita o que yo he dicho que es mentirosa y tal. Eso yo no tengo que hacerlo. Yo si tengo que decirle a alguna persona, tengo que coger a esa persona y decirle, oye, cuidado, me parece que esto no lo está haciendo mal. Pero si cojo a otra persona para hablar y luego tú te enteras, entonces tú vienes y tienes un problema para mí. Y aquí tiene relación con lo que dice el Evangelio de Mateo, en Mateo 18, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Si yo tengo un problema con David, ¿no? por alguna cosa, yo tengo que tratar de arreglarlo con David. Y decirle, David, tengo este problema. Me dicen que has dicho, me dicen que has hecho. Si él me dice, no, no es verdad. ¿Quién te lo ha dicho? Me lo ha dicho Juan, o me lo ha dicho María. Porque una de las peores cosas es cuando alguien me dice, cuando a mí, por ejemplo, me molesta mucho es que alguien me diga, ¿cómo se llama, hermana? Rita. Rita me dice, tengo un problema con el hermano Eduardo, pero no le diga nada al hermano Eduardo. Entonces, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Porque si tú me dices, yo te diría, oye, habla con el hermano Eduardo. Y si no os entendéis, vienes y hablamos los tres. Y si es un problema de una ofensa, imagínate que el hermano Eduardo está diciendo que tú estás robando el dinero de la iglesia. Un disparate, porque estás robando. Si no os entendéis, entonces hay que llamar la atención al hermano Eduardo delante de los responsables de la iglesia o delante de la iglesia. Pero sí, en ese proceso, ese es el proceso. Primero hablarlo con la persona y no extenderlo. Porque si dice, mira, el hermano Eduardo va diciendo esto, y ala, mira, el hermano Eduardo va diciendo, al final toda la iglesia sabe, menos el hermano Eduardo y Rita, que nunca hablan. Eso se llama murmuración y es todo lo contrario a resolución de problemas, ¿no? Vosotros, que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Y eso es restaurar, ¿no? Restaurar es buscar el encuentro, buscar la relación y de la manera que la palabra de lo enseña, ¿no? Y procurar buscar a alguien de más madurez, ¿no? Porque así, si yo
me voy a buscar a Lucía, hay un problema de matrimonio, me busco a Lucía, que es una chiquita joven, y que no está, pues claro, la chiquita joven, ¿qué va a saber? ¿No? Hay que buscar otro matrimonio, o buscar a alguien de esa nivel. Esa es la manera como Pablo dice, y por eso dice, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Pablo habla de falta para dirigirnos de una forma que podemos acercarnos y ser recibidos, como un padre que quiere corregir a su hijo. El padre no corrige a su hijo para hundirlo, para machacarlo, sino para que no cometa más ese error, ¿no? A la mujer tratada en adulterio, que la iban a apedrear, Jesús no empezó a preguntarle, oye, ¿y con quién estabas? Que es una pregunta que yo siempre me hago. ¿Esa mujer adulteró sola o adulteró con un hombre? Pero solo la acusaron a ella, la pobre, ¿no? Pero Jesús no empezó a preguntar, ¿y con quién estaba? ¿Qué le dijo Jesús? Ninguno te condena, vete y no peques más. Se puso en sus zapatos, le perdonó y le dijo lo que había que hacer. Eso es restaurar, eso es guiar a la persona. ¿Y por qué tenemos que hacerlo así? Porque, como dice 1 Corintios 10:12, el que piense estar firme, mire que no caiga. David, dice la Biblia, que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, pero él se equivocó y adulteró con Betsabé. O Pedro, que era el discípulo impulsivo, el discípulo que más cerca estaba de Jesús, en el momento de la verdad le negó. Pues si esos que son personajes que la Biblia reconoce de David, un hombre como el corazón de Dios, o Pedro, el hombre más cercano a Jesús, cometieron esos fallos, ¿voy a creerme yo que yo voy a ser perfecto en todo? No. El que crea que está firme, mire que no caiga. Aquí nadie está por encima de nadie. Y todos podemos caer. Y si ustedes ven que yo me equivoco, lo bueno es que tienen que venir a corregirme. Y no pensar, no, eso no puede ser. Bueno, pues sí que puede ser. Sí que puede ser. Todos. La Biblia, una de las cosas que diferencia la Biblia de los libros de otras religiones, es que la Biblia nos cuenta las miserias de los hombres de Dios. Nos cuenta el error de Noé emborrachándose, el error de Abraham mintiendo de que su mujer era su hermana para que el faraón no dijera, uy, pues la mujer me gusta, pues lo mato al marido y ya una vez que está viuda ya me puedo casar con ella, ¿no? Es decir, nos cuenta las miserias de los hombres de Dios, como nos cuenta las miserias de Pedro. Dios podría no haber, el Espíritu Santo no haber dejado escrito la negación de Pedro, porque ¿es trascendente para la salvación? No es trascendente, pero es trascendente para que nos demos cuenta cómo el Señor restaura, a pesar de que nosotros hayamos metido la pata o hayamos pecado de forma, porque, es decir, Pedro mintió, el pecado no es negar a Jesús, el pecado es haber mentido, porque decía que no le conocía de nada cuando había estado cenando con él esa noche, ¿no? Es decir, entonces, pero el Señor restaura, y Pedro luego estuvo predicando en Pentecostés. Es decir, está escrito para que nos demos cuenta y para que crezcamos en nuestra vida. Gálatas 6:2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Fíjate que en Gálatas hemos estado hablando de las diferencias entre la ley y la gracia, ¿no? Que la ley eran los judaizantes que decían que a la ley, y ahora dice Pablo, la ley de Cristo. Parece un poco una contradicción, pero es un poco el juego de palabras. No es la ley de Moisés, aunque la ley de Moisés no es la ley de Moisés, es la ley de Dios, ¿no? Pero bueno, para entendernos no es la ley que Dios le dio a Moisés, sino es la ley de Cristo. ¿Y cuál es la ley de Cristo? Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Esta es la ley que nos ha dado Jesús, la del amor mutuo, ¿no? Que os améis los unos a los otros, ¿no? Los jóvenes dicen, ¡ay, qué bien! Esto es el amor libre. No es que os acostéis los unos con los otros, es que os améis, ¿eh? Pero eso es, lo digo así riendo, pero el movimiento hippie, una de las frases que tomó es esta,
amaos unos a los otros, ¿no? Amaos unos a los otros. Porque claro, es decir, todo se tergiversa o todo se puede tergiversar, pero eso es lo importante, que nos amemos los unos a los otros, la ley del amor mutuo. En Gálatas 5:6 habla de la fe que obra por el amor, ¿eh? La fe que obra por el amor. Es importante que nuestra fe en Dios nos lleve a acciones, pero siempre desde el punto de vista del amor, no desde el punto de vista de cualquier otro punto de vista, del querer prosperar. No, yo es que quiero ser el responsable de la alabanza, pues voy a machacar a Gabriel a ver si así me ponen a mí de responsable. No, la fe tiene que obrar por el amor, porque si no es así, no sirve. Si Cristo no nos ha castigado ni condenado, y no lo ha hecho a ninguno, nosotros tampoco tenemos derecho a hacerlo con otros hermanos. Si Jesús no me ha castigado a mí, no me ha condenado, porque Jesús ha perdonado todos nuestros pecados, yo no soy quien para condenar a nadie. Porque por todos ha muerto Jesús, por los pecados de todos nosotros. Gálatas 6:3, porque el que cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Lo he dicho ya alguna vez, los dones que el Señor nos da, yo escuché eso a un predicador, a un maestro de la palabra, un hermano se llamaba Ricardo Hassey, y él decía, él era donante de pelo, tenía bastante poco pelo en esta, y él ponía siempre ese ejemplo, dice, los dones del Señor tienen que ser como la calva de los hombres. Y uno dice, ¿qué pasa con la calva de los hombres? ¿Que quién ve la calva suya? Nadie. No podemos ver nunca la calva la ven los otros. Los dones del Señor lo tienen que ver los otros. Cuando yo digo, yo soy el mejor músico, yo soy el mejor predicador, yo soy el mejor, yo soy el bueno, yo soy el que mejor evangeliza, yo soy, cuando alguien empieza por yo, estamos perdidos. Porque seguramente estarás pensando algo que no es verdad. ¿Y sabes qué es lo peor? Que el que se está engañando eres tú. Porque cuando yo digo, a mí me quedan muchas cosas que aprender, yo estoy dispuesto a recibir enseñanza. Y muchas veces cualquier niño en un comentario te puede enseñar cosas, o personas muy sencillas y con muy poco conocimiento de la palabra, pero con mucha sabiduría del Señor te enseñan cosas, ¿no? Y así ocurre en la vida cotidiana, ¿no? A mí me gusta escuchar a la gente mayor de los pueblos, porque muchas veces tiene expresiones, tiene gestos, tiene frases que tú dices, ¡cuánta sabiduría! Y a lo mejor no sabe ni leer ni escribir ese hombre o esa mujer, pero te está dando principios de vida, ¿no? Entonces, cuidado con creerme que soy, ¿no? Es decir, ni si soy informático, soy el mejor informático del mundo, porque seguro que hay otros mejores, ni si soy chofer, soy el que mejor conduzco, ni si soy... el otro día estaba hablando con un ciclista, hijo de un amigo mío, y yo le decía, pero con la bicicleta sube montañas y tal. Dice, yo no me he caído en la vida. Y esto es así, estábamos cenando ahí con su padre. Yo no me he caído nunca y salgo 2 o 3 veces por semana y tal. Al día siguiente, ¿qué le pasa? ¿Sabéis qué le pasó? Que se cayó. Dice, bueno, fue un accidente. Digo, no, sí, ya le dije a la persona, oye, ¿no te habías caído nunca? Justo al día siguiente. Sí, fue un accidente. Digo, hombre, claro, nadie se tira de una bicicleta para que hacerse daño, ¿no? Es decir, que no podemos presumir de nada y que los demás vean en nosotros, que los demás vean los dones, que los demás vean las condiciones y sean los demás los que valoren y tengamos en cuenta qué tan importante es la labor más sencilla como la labor que podemos considerar más espiritual. Para mí lo más espiritual que podemos hacer es orar por alguien que está pasando por una necesidad, porque ahí estamos directamente tocando el corazón de Dios, ¿no? Por lo tanto, es la cosa más íntima, ¿no? La definición de Pablo en este versículo 3 es muy clara.
los que se creen ser algo, los que tienen un concepto elevado de sí mismos, que no pueden amar a los demás como Cristo los ha amado. Entonces, tengamos cuidado, seamos humildes, seamos sencillos, no entremos en esas disquisiciones. Gálatas 6:4. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse, solo respecto de sí mismo y no en otro. El parámetro para mirar nuestro nivel moral y espiritual no es otro hermano, sino el Señor. Y ahí todos estamos en un nivel inferior. No es que yo vengo a la iglesia todos los días de la semana. Y el hermano Esteban, que es el que también viene todos los días, digo, hoy no ha venido el hermano Esteban, ¿no? En un día no viene el hermano Esteban, que siempre lo veis, los martes, los jueves. Hoy no ha venido. Yo no he faltado, pero el hermano Esteban. ¿Y qué? ¿Qué supone eso? ¿Quién es quien nunca falta en la reunión? El Espíritu Santo. Y comparado con el Espíritu Santo, ¿a qué nivel quedo yo? Al nivel del betún. Porque yo tengo que compararme con el Espíritu Santo, no con el hermano Esteban. Porque en algunas cosas yo estaré por encima y en otras cosas él estará por encima, ¿no? Si hacemos un pulso, el hermano Esteban y yo estoy apañado, porque él ha trabajado duro y yo nunca he trabajado más que con un ordenador o un bolígrafo. Claro, entonces, pero mi comparación es con el Señor. Cada uno someta a prueba su propia obra, como con el Espíritu Santo. Y al nivel del Espíritu Santo yo ya no tengo nada que hacer. Y ese es el lugar. Eso es lo auténticamente. Entonces ya no considero a nadie inferior a mí, porque ¿de qué voy a hablar yo? Si yo no le llego ni, como dice Juan el Bautista, el más grande de la nación mujer, no era digno ni de desatar las sandalias de Jesús. Pues si él no era digno, ¿qué seríamos nosotros, no? Entonces, síntomas de un mal siervo o ministro del Señor, codiciar las alabanzas, ¿no? Que todo el mundo venga a darme palmaditas, o, tal hermano no me ha dicho nada, qué raro, con lo bien que he hecho esto, con lo bien que hice lo otro, como yo le ayudé. No, hermanos, cualquier cosa que hacemos, hagámosla para el Señor, y que el Señor no puede decir buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel. Siempre dice el Señor, sobre poco has sido fiel. Siempre podíamos haber hecho mucho más por el Señor. Solo su ministerio es válido y menosprecian a los otros, quien considera que solo lo que ellos hacen es lo correcto, lo adecuado, y que todos los demás están a un nivel muy inferior. Hermanos, pues aquí el Señor, ¿saben una cosa? Cuando yo no esté, la iglesia del Señor seguirá. Y antes de mí había otros, y se fueron, y la iglesia del Señor siguió. Aquí el que no puede faltar es el Espíritu Santo. Pero nosotros somos instrumentos en sus manos, ¿no? Entonces, si yo considero que la iglesia Embajadores de Cristo existe, funciona o tal, porque yo soy el pastor, estoy totalmente perdido, ¿no? Estoy totalmente perdido y seguramente el Señor me va a quitar de en medio. ¿Por qué? Porque no interesa a alguien así en la obra del Señor. Alguien que codicia de alabanzas o que cree que solo su ministerio es válido, que son orgullosos y no escuchan a nadie más que ellos. Es decir, lo que decía antes, si alguien me corrige que los israelitas no cruzaron el mar Mediterráneo sino el mar Rojo, y yo no voy a decir, ¿pero tú quién eres? No, yo soy Juanito, pero he leído esto en el Éxodo. ¿En qué Éxodo? En eso. No, con humildad, reconociendo y escuchando a la gente, porque eso siempre nos va a hacer bien. Cada uno en nuestro ministerio debemos ser fieles con el Señor, sin importar lo que otros digan o piensen. Yo fiel al Señor. Que el Señor me pone a colocar las sillas, voy a ser el que mejor coloca las sillas. Podían trazar una regla que no habría ninguna silla aquí. Esa es la actitud. Que me ponen a limpiar los suelos, voy a limpiar los suelos mejor que nadie. Que me ponen a repartir folletos, voy a orar más que nadie para que esos folletos produzcan resultados. Esa es la actitud. Sea una cosa práctica, sea una cosa espiritual.
No creer, no, es que como yo reparto folletos, nadie, porque yo soy más simpático que nadie, yo soy más alegre. No, humildes, confiando en el Señor y haciendo las cosas valorando a los demás. Gálatas 6:5, porque cada uno llevará su propia carga. Hace 3 versículos Pablo nos ha dicho en Gálatas 6:2 sobre llevar los unos las cargas de los otros y cumplir la ley de Cristo. Y ahora nos dice que cada uno lleve su propia carga. A ver, que hay gente que dice que es que la Biblia a veces se contradice, ¿no? O sea, si en Gálatas 6:2 ha dicho sobre llevar unos las cargas de los otros y ahora dice cada uno llevar su propia carga, entonces la carga del versículo 2 es pesada y requiere ayuda. Imaginaros que yo tengo que entrar una televisión de esas grandes que no abarco con las manos. Pues entonces, ¿qué tengo que decir? ¿Algún hermano o una hermana que me pueda ayudar? ¿Por qué? Porque hay cosas que no puedo hacerlas solo. Hay cosas que no puedo hacer solo. Ahora, si tengo simplemente que mover 2 sillas, pues eso no tengo que decir, oye, es que yo soy el pastor, ¿quieres tú, Lili, mover las sillas? Porque yo soy... No, yo sé que mover 2 sillas, pues mover 2 sillas yo sé, tengo que moverlas yo. Entonces, esa es la diferencia. Hay cosas en las cuales vamos a necesitar ayudarnos unos a otros y hay cosas en las que no tenemos por qué necesitar. La actitud del creyente que hace las cosas para que lo vean o para ser reconocido, la del versículo 3 y 4, es una carga que debe llevar cada uno. Es decir, si yo hago las cosas para que los demás me vean, esa carga tengo que solucionarla yo. Es decir, porque el día que los demás no me digan, uy, Indalecio, qué bien, tal, igual, yo voy a decir, uy, ¿qué ha pasado hoy? Pero si yo lo hago para el Señor, ya no va a haber ningún problema. Por eso, esa carga la tengo que llevar yo. A todos nos gustan los elogios, pero recordemos, la crítica fortalece y el halago debilita. La crítica fortalece, el halago debilita. Versículo 6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al pie que lo instruye. Siempre hay más ofrendas para los planes del maligno que para la obra del Señor, ¿no? Hay una anécdota que se cuenta de que salieron 2 billetes de la fábrica de moneda de Estados Unidos, salió un billete de $100 y al lado un billete de $1. Y sabéis que los billetes, al cabo de los años, acaban volviendo al Banco Central o a la fábrica de moneda para que se destruyan, porque los billetes de papel con el tiempo se van destruyendo. Ahora en Inglaterra saca unos billetes de plástico, plastificados. Dicen que con eso van a durar, eternamente no, pero que van a durar mucho, ¿no? Entonces sale un billete de $100 y sale un billete de $1. Y al cabo de 10 años vuelven a encontrarse, han vuelto, y dice, hombre, otra vez nos encontramos aquí y tal, y dice, ¿cómo te ha ido al billete de $1? Y dice, fantástico, fantástico. He estado en iglesias pentecostales, he estado en iglesias bautistas, he estado en iglesias metodistas, he estado en iglesias de todo el mundo. Todo el mundo me llevaba de una iglesia a otra y otra. Dice el de $100, pues yo también. Yo he estado en los mejores restaurantes, yo he montado en los mejores aviones, yo he subido en los hoteles de 5 estrellas o 6 estrellas, yo he montado en coches, el de $100 no había tocado una iglesia, y el de $1 había tocado todas las iglesias, ¿no? Porque siempre hay más dinero para la obra del enemigo que para la obra del Señor, ¿no? Cuando Moisés estaba en el monte Sinaí y le dicen a Aarón que haga un becerro, Aarón les dijo a los hombres, aparta los zarcillos de oro que están en las orejas de apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Aarón, cuando le dicen que haga un becerro, le dice a los hombres. Ahora, imagínate que te dice, oye, ves a tu mujer y quítale los... ¿Quién se atreve? Aarón dijo, a ver si de esta manera les quito la idea. Pero no, tenían ganas de... y fueron. Dice,
quitarle a vuestros hijos, a vuestras hijas, a vuestras mujeres y traer. Y con esos anillos, con esos aretes, con esas pulseras, hizo el becerro de oro, ¿no? Pero cuando Moisés tuvo que construir el tabernáculo, fijaros, esto es Éxodo 32, 2, pero cuando Moisés tuvo que construir el tabernáculo, dijo, tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová, todo generoso de corazón la traerá Jehová, oro, plata, bronce, azul, púrpura. Es decir, para hacer el becerro, tú tenías que ir y coger lo que había en tu casa y escuchar a tu mujer o reclamar, pero es que no, que eso me lo regaló mi madre, que eso recuerdo. Tú te lo tenías que ir. Pero para hacer el tabernáculo, ofrenda generosa. Dios no exige, Dios espera que nosotros seamos agradecidos, que no seamos de esos que solo tienen el dólar, sino que sepamos ser correctos y correspondientes al amor de Dios. Y el Señor dice, por eso dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe a toda cosa que lo instruya. Ahora os voy a decir una interpretación de este versículo. ¿Quién les está enseñando la palabra a ustedes hoy? Uy, se ha dormido todo el mundo. Quizás soy yo. Pues mira, esa gorra que lleva me la tendrías que dejar. Me la tendrías que dar, porque aquí dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda buena obra al que lo instruye. ¿Dice eso aquí o no lo dice? ¿Me lo estoy inventando yo o lo dice aquí? ¿Quién tiene un coche bueno aquí? Yo tengo un coche que tiene 13 años. ¿Quién tiene un coche más joven que el mío aquí? ¿Nadie? Bueno, entonces no me interesan vuestros coches. Pero ahora imagínate que tiene un Porsche. Y yo digo, mañana tu coche me lo tienes que dejar. Dice la Biblia que tienes que dejarlo. ¿Pone eso aquí? ¿Cómo que no? ¿Lo estoy interpretando mal? No me digas que yo no puedo usar el coche de cualquier hermano o ir a la casa de cualquier hermano. Pero esa es una interpretación que mucha gente está aplicando. La bendición de compartir los bienes con los hermanos y la necesidad de sostener a los que dedican a la obra de Dios, ¿no? Es verdad que si esta iglesia tiene que tener un pastor, y yo espero que en un futuro tenga un pastor a todo tiempo, puede estar todas las horas dedicado a él, pues habrá que pagarle un jornal y habrá que ayudarle a tener un piso, una casa y todas esas cosas. Y eso es justo, eso es justo. Los sacerdotes vivían de las ofrendas que había en el templo. Cuando yo prediqué sobre el diezmo, 1/3 del diezmo era para los sacerdotes, para sus casas, para sus ropas, para sus vidas y tal. Y eso tiene que ser así. Vale, ¿cuál es el problema? El problema es cuando esto se usa mal. Dios hace partícipe, no como los malos maestros enseñan, están obligados a darme todo lo que te pida, porque eso no tiene nada que ver con la enseñanza bíblica. Hay personas que dicen que entonces el que enseña tiene que hacer, porque en la Grecia antigua, y recordemos que Roma conquistó Grecia, pero el Nuevo Testamento está escrito en griego, no está escrito en latín, porque la cultura que cogieron los romanos era la cultura griega. Si yo iba por un callejón, por una calle estrecha, con mi padre y con mi maestro, y venía un ladrón a atracar o venía una fiera a atacar, yo como alumno tendría que defender primero a mi maestro que a mi padre. Esa era la enseñanza, esa era la cultura. Y algunos malos pastores dicen que el dinero de la iglesia es para el pastor, o es para el ungido, o es para el apóstol. No, realmente aquí lo que está hablando es de hacernos partícipe de las bendiciones de Dios. Y nadie tiene que tener una mejor economía que otra. No es normal que en la iglesia yo sea pastor y tenga un Ferrari, y hay hermanos que están muriéndose de hambre, pero yo de la ofrenda de la iglesia
cojo mi dinero para mantener un Ferrari o mantener un chalet con piscina. No, eso no es honesto, no es justo. Pero literalmente, y por eso la letra mata, el espíritu vivifica, tenemos que tener cuidado, porque alguien puede decirnos, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Eso no quiere decir que tienes que dar tu sueldo, no quiere decir que tienes que dar tu tiempo. No, yo sé pastores en Palma, donde hay hermanas que después de trabajar duro, limpiando casas o en hoteles o tal, van a la casa del pastor a limpiar la casa del pastor, a hacer la comida de la casa del pastor o a hacer la cama. Pero bueno, el pastor y su mujer, ¿qué pasa? ¿Que son tontos? ¿Que son inútiles? ¿Que no tienen manos? Claro que no. Está muy bien que alguien ayude a alguien, pero este versículo no debe torcerse. Y esos abusos, ¿cómo los vamos a evitar? Conociendo la palabra del Señor. Porque acabamos de leer soportar las cargas los unos de los otros. No que uno tenga que recibir todas las bendiciones y ninguna carga, sino unos y otros. Y hemos hablado tantas veces de estar todos al mismo nivel y al nivel del Señor. Por lo tanto, cuidado, porque este versículo, sacado fuera como si fuera una cosa rara, puede llevar a interpretaciones totalmente erróneas. Este es uno de los versículos claves de la teología de la prosperidad. Pero en la iglesia de la prosperidad solo prosperan 3 o 4. Y en el Señor todos estamos al mismo nivel de crecimiento y prosperidad, ¿no? Bueno, había un poco de broma, pero el tema a veces es más serio de lo que parece, porque el tema de la economía es muy importante en la Iglesia. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y esto está a continuación de lo otro, ¿eh? Pero entonces lo que yo siembro voy a segar. Y Dios no puede ser burlado. Podemos engañarnos unos a otros, pero nunca vamos a engañar a Dios. Y a veces la gente confunde la paciencia y el amor de Dios con que Dios no hace nada. Es verdad que a mí me gustaría que Dios actuase más rápidamente, y cuando veo leyes tan injustas o cuando veo personas que hacen las cosas mal, a veces me gustaría que el Señor pues mandara un rayo y cambiara las cosas, pero Dios tiene su tiempo, ¿no? Jesús contestó cuando le dijeron, oye, aquellos 14 que estaban trabajando construyendo la torre en Siloé y la torre se cayó y murieron, ¿qué pasa? ¿Qué eran? Dice, no, eran como los demás, tuvieron un accidente, un percance, pero no es que Dios los condenó por eso, ¿no? Por lo tanto, no tengamos ese temor. 1 Corintios 9:13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar, del altar participan? La enseñanza bíblica es clara, pero los abusos son malos para el Señor, sean de los que viven del altar o de los que tienen que sostener a los ministros. Lo que hayamos sembrado, recogeremos. Dios es fiel. Si sembramos zanahorias, no vamos a recoger patatas, ¿no? Y si sembramos egoísmo, si sembramos avaricia, pues no vamos a recoger amor. Y ese es el problema, y tenemos que en eso ser muy honestos y muy justos. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. La ley de Dios siempre se cumple y a Dios no lo engañamos. Yo puedo tener una apariencia, yo puedo decir unas cosas, todos aprendemos unos cuantos versículos, y cuando alguien quiere venir a la iglesia y engañarnos, lo hace muy fácil. Viene, hermano, usted es el pastor, oh, que el Señor le bendiga, hermano, gloria al Señor, me alegro mucho por usted. Cuando alguien empieza, que no me conoce de nada, empieza así, y ya, por la experiencia que tengo a mí, ya se me ponen las antenas diciendo, a ver qué quiere este. Y después de decirme, porque estoy aquí, porque he notado la presencia del Señor en este lugar, y no he empezado el culto todavía. Y eso es difícil. Pero yo le digo las cosas, ¿por qué les pasan estas cosas? Y entonces, luego dice, pero mire usted, es que
llevo aquí 3 años, pero ahora estoy sin casa y sin este. O sea que en 3 años no ha aparecido por aquí. Y ahora que necesitas una habitación, no, pero usted me da 150 euros y yo ya al otro me lo busco y tal y cual. Pero y lo de que el Señor tiene poder y que la presencia de Dios se traduce, pues, ora ese Señor que tiene tanto poder, no vengas a pedirme a mí los 150 euros. Pero hay gente que se cree que cita 3 versículos, te dice 4 frases y entonces ya tú estás cuidado. Ahora, cuando tú ves una persona que viene, se sienta, escucha, a otro día viene, se sienta, oye, te saluda, que Dios le bendiga, muchas gracias, gusto, comenta, esa persona tiene hambre de la palabra de Dios. Y un día le preguntas, ¿qué tal, cómo es tu vida, dónde estás, dónde paras, cómo no paras? Claro, porque el Señor sabe de qué cosa tenemos necesidad y el Señor va a buscar los recursos. Pero cuando eres el primer día de la iglesia que viene empieza pidiendo dinero, mal vamos. Está sembrando para su carne, no está sembrando para el espíritu. El que tiene en cuenta la iglesia y su sustento está sembrando para el espíritu, el que solo piensa sus necesidades está sembrando solo para la carne. Los que siembran para el espíritu serán bendecidos en esta vida y en la venidera. Los que siembran para la carne, toda su recompensa se quedará en esta vida.